Buenas tardes, doctor. Vamos a iniciar con la discusión de nuestro caso clínico de intoxicación por monóxido de carbono. Y vamos a empezar con las preguntas. Vamos a iniciar con la primera pregunta que se la vamos a realizar a Freddy. Freddy, Ok, ¿será que nos puedes decir las características del monóxido de carbono? ok. Fíjate que según lo que yo puedo investigar, el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido y tóxico. Este es el producto de la combustión incompleta del carbón. Esta produce intoxicación e incluso la muerte si se inhala en cantidades excesivas. Ok, vamos ¿Podrías a continuar? seguir. Este, Vamos a seguir con las preguntas y a ver, Mariana, ¿qué tal si nos dices la número 4? Como fuente endógena, ¿cuál es el porcentaje que se produce de dióxido de carbono? Es de 0.4 a 0.7%. Ok, de 0.4 a 0.7%. De 0.4 a Sí, 0.7. 0.7%. Ah, ok. Bueno, A yo 0.7%. la número 6. Describa el cuadro clínico de la intoxicación por dióxido de carbono. Bueno, los síntomas son muy comunes de la intoxicación por monóxido de carbono, en las cuales nosotros lo podemos confundir con otros síntomas. Y uno de esos son mareos, debilidad, dolor de cabeza. En algunos casos puede presentarse convulsiones, irritabilidad, debilidad muscular, eh, dolor de pecho, náuseas, confusión o a veces vómitos. En pacientes con concentraciones casi de menos del 10% no presentan síntomas, entonces a veces la intoxicación de monóxido de carbono ya se va a dar muy notoria hasta después de que sea muy alto el nivel de la intoxicación o de lo que contenga la persona de dióxido de carbono en su sistema para que ya presente signos ya muy exactos para identificar un monóxido de carbono. Vamos a continuar y ¿qué tal Jenny? Jenny, ¿será que nos puedes decir la número 10? Ok. Dice, realiza un esquema que contenga los componentes de la cadena respiratoria y el mecanismo de fosforilación oxidativa. Les voy a explicar un poco sobre lo que es la cadena respiratoria y el mecanismo que lleva a cabo, que es la fosforilación oxidativa. En este mecanismo tenemos 5 complejos, el complejo 1, 2, 3, 4 y 5. En el complejo número 1 tenemos lo que son 2 hidrógenos y un NADH. Este NADH se une a los 2 hidrógenos y posteriormente recorre lo que es la coenzima Q. Durante la coenzima Q pasan a lo que es el complejo número 2. En el complejo número 2 hay 2 hidrógenos más para poder recorrer a lo que es el citocromo C. En el citocromo C se estabilizan y pasan a lo que es el complejo número 3. En el complejo número 3 vuelven a haber otros 2 hidrógenos, lo que hace que se vuelvan a unir para que en el complejo número 4 y en el complejo número 5 se dé una producción de ATP sintetasa y pueda haber una producción de energía. Entonces la fosforilación oxidativa se lleva a cabo sin detener o sin impedir lo que es la cadena respiratoria. Gracias, Jenny. Yo les voy a compartir la número 3.
decía que teníamos que hacer un esquema donde, donde teníamos que enumerar cuáles son las sustancias inhibidores de la cadena respiratoria y de la bomba de protones. Pero básicamente lo que nosotros nos tenemos que aprender es de que en el complejo 1 va a estar inhibido por la metformina y la retenona. En el complejo 2 vamos a tener una inhibición de la antamicina A. En el complejo 3 vamos a tener una inhibición del cianuro o la acida. En el complejo 4 vamos a tener una inhibición de la oligomicina y la conversión de ATP a ATP por la fosfoesterasa va a estar inhibida también por un ácido barbitúrico. Pero también vamos a tener otros inhibidores como el timercaprol o la antamicina A que van a inhibir la cadena respiratoria entre el citocromo B y el citocromo C. También el monóxido de carbono y el cianuro van a inhibir a la citocromooxidasa. Y también tenemos la carbosina y había también que inhibe a la transferencia de los equivalentes reducidos de succinato deshidrogenasa a la cromosoma Q. Y básicamente esos son los inhibidores que nosotros nos tenemos que aprender y vamos a continuar con nuestras preguntas. Y Freddy, ¿será que nos puedes decir la número 2? Ok, ok. Esa es la de explicar cómo se produce la intoxicación, ¿no? Ok. El monóxido de carbono se absorbe rápidamente por los pulmones, dependiendo de la cantidad inhalada, de la duración, también de la exposición, de la concentración en el ambiente, como también del grado de ventilación. Salud. Ya, está bien. Bueno, entonces nos haría falta la 5. Mariana, ¿será que nos dices los 5? Esa pregunta es sobre los mecanismos sobre que induce intoxicación, ¿verdad? Ajá, eso. Ah, bueno. Una vez que ya hemos inhalado el monóxido de carbono, se va a unir con la mioglobina. Una vez unido a ella, también se va a unir a lo que es la citocromo-oxidasa. Hay una imagen en el manual, creo que es la figura número 1, en donde podemos ver la relación que tiene la citocromo-oxidasa con el complejo 4 de la cadena respiratoria. Entonces, una vez inhibida el complejo 4 de la cadena respiratoria por el monóxido de carbono, se va a inhibir lo que es la respiración celular y por lo tanto se va a inhibir lo que es la cadena respiratoria. Entonces, después de eso se va a haber un desplazamiento de lo que es el oxígeno de la hemoglobina, porque el monóxido de carbono es de 200 a 300 veces más afín con la hemoglobina que con el oxígeno. Entonces, una vez, entonces se va a crear lo que es la carboxihemoglobina y entonces se va a reducir lo que es el oxígeno en el transporte de oxígeno a los tejidos y se va a crear lo que es hipoxia. Después de que la carboxihemoglobina va como que a desplazar la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda. Entonces esto va a reducir la liberación de oxígeno procedente de la hemoglobina a los tejidos. Y por último, van a haber efectos tóxicos sobre los tejidos cerebrales, específicamente sobre el sistema nervioso central. Y entonces la xantina deshidrogenasa va a producir radicales libres y la lipoperoxidación va a producir lo que es una desmielinización. Y esos serían los mecanismos que menciona el manual. Gracias.
también yo creo que ahí decía donde también era por eso que el paciente presentaba alguna pérdida de los surcos. Bueno, yo les voy a decir, a ver, ¿cómo se falta? La número 8. La número 8 dice que escribamos cómo se realiza el diagnóstico del cuadro de intoxicación por dióxido de carbono. Bueno, básicamente tenemos que hacer un buen interrogatorio dirigido en busca de la fuente, que en este caso va a ser qué es lo que provocó que el paciente tenía una intoxicación por dióxido de carbono. Vamos a realizar también dosificaciones de carboxihemoglobina. Vamos a tener también un examen físico al paciente para detectar tal vez otras afecciones, incluidas, por ejemplo, como la inhalación de humo o la inhalación de algún otro químico. También podemos realizar pruebas de laboratorio en general y monitorear el ritmo cardíaco a través de un EKG. Y también podemos hacer tomografías del cerebro para ver cómo es que está y si tal vez presenta lo que decía, que pérdidas de los surcos. Y también podríamos hacer un test para descartar alguna enfermedad mental, ya que a veces presentan muchos síntomas. Y vamos a continuar. Y Jenny, ¿será que tú nos puedes decir la número 11? Sí. Dice, explique qué nivel de la cadena respiratoria el monóxido de carbono puede inhibirla. El inhibir la cadena respiratoria en el nivel número 4 o en el complejo número 4. Va a actuar bloqueando un grupo hemo, en especial el A3 de la citocromo monoxidasa. Bloquear o impedir la interacción del oxígeno con el grupo de hemoglobina A3. Bueno, yo les voy a decir cuál nos hace falta, la número 14. Dice que describe el mecanismo de la acción del desacoplante 2,4 dinitroferol. Pues el desacoplante 2,4 de dinitroferol es un desacoplante, el cual va a actuar de aproximadamente en la membrana interna. Debido a que contiene un pH bajo, hace que la zona de esta proteína aumente la hidrofobicidad, lo siento, del desacoplante. Entonces lo que va a hacer que va a permitir que la membrana se haga más permeable y pueda permitir que los protones de la membrana interna mitocondrial entren más, haya un fluido más rápido, y va a estar inhibida por la producción de un pH también. Entonces el pH puede que nos lo active o nos lo inactive. Así pues, entonces este desacoplador tiene un efecto de transporte de hidrógeno de vuelta hacia la matriz, evitando básicamente un canal de potasio. Y vamos a continuar. Y Freddy, ¿cuál es el que falta? ¿Nos puedes decir la número 3? Ok. La 13 describe las fuentes exógenas de producción del monóxido de carbono. Pues como nosotros sabemos, las fuentes exógenas son todas aquellas que son producidas o consumidas por nosotros, por el ser humano, durante nuestras actividades y que no proviene de nuestro cuerpo. Entre estas fuentes exógenas podemos encontrar los incendios forestales, los incendios domiciliarios. Entre ellos podemos mencionar calentadores instalados en el baño,
cocinas, hornos, braseros, los tubos de escape de los automóviles, por supuesto, el humo del cigarrillo y cloruro de metileno. Gracias, Freddy. Diana, ¿nos puedes decir la número 6? Es del cuadro clínico, ¿verdad? Bueno, para esta clase de intoxicación, hay que ver varios aspectos. Por eso la intoxicación por monóxido de carbono es también llamada el gran simulador, porque en él intervienen varios órganos, principalmente al cerebro y en específico al sistema nervioso central. Y en segundo lugar afecta al corazón. Entonces es por eso de que ningún síntoma va a ser específico para esta intoxicación. También hay que tomar en cuenta de lo que hablaba Freddy anteriormente, que es la concentración de este gas en el ambiente, el tiempo al que fue expuesto el paciente, la ventilación del lugar, la edad y antecedentes de patologías cardíacas. En la historia en los antecedentes, me recuerdo que la esposa del paciente mencionaba que él fumaba 2 cajetillas diarias y que también él fumaba, pero en un lugar sin buena ventilación. Entonces ya tenemos dos pistas, digamos, que nos van a ayudar para encontrar un diagnóstico. Los primeros 2 síntomas de esta intoxicación son la cefalea pulsátil y el vértigo, pero hay como una clasificación, por así decirlo, que va de cuadro clínico leve, moderado a severo. Entre los síntomas del cuadro clínico leve tenemos náuseas, vómitos, vértigo y cefaleas. Y si nos damos cuenta, el paciente describía todos esos síntomas, que había vomitado 2 veces, que había tenido náuseas, que había tenido mareos y que había tenido también dolor de cabeza. En el cuadro clínico moderado también nos dice de dolor precordial, dificultad para pensar, déficit cognitivo, visión borrosa, también mencionaba taquicardia y si nos damos cuenta, el paciente también decía que se fue a acostar, o sea, tenía un decaimiento y al momento de despertar decía incoherencias, o sea, tenía dificultad para pensar y también nos mencionaba que en el examen físico que el paciente estaba taquicárdico. Ahora, en el cuadro clínico moderado se describen síntomas en el cuadro clínico severo, se describen síntomas como también dolor precordial, con confusión, convulsiones, palpitaciones, arritmias, isquemia, el paciente también puede tener coma, infartos, edema pulmonar y hipotensión, de los cuales el paciente presentaba convulsión. Entonces se podría clasificar entre un cuadro clínico leve a moderado, pero también se pueden encontrar otros hallazgos, como es que el paciente va a presentar una piel pálida o cianótica, porque una piel rojiza ya nos indica lo que es un estado post-mortem. Y solo, que yo recuerde. Gracias, Mariana. Bueno, yo les voy a explicar también la número 9. Sí, la número 9, que dice explicar el tratamiento adecuado de la intoxicación por monóxido de carbono, incluyendo los últimos adelantos al respecto. Bueno, para empezar, tenemos que retirar al paciente de la fuente de monóxido de carbono, ya sea si es un carro, si es una intoxicación por una sustancia, o por la de cigarrillo, y tal vez esté en un lugar en donde haya mucho este tipo de humo, entonces retirarlo de ese lugar. Después, lo que se le recomienda también es someterlo a oxigenoterapia al 100% y un monitoreo cardíaco continuo
hay un fármaco que ayuda mucho a esto, que es la aplicación de manitol y la administración de oxígeno hiperbárico. Es el tratamiento de referencia también en mujeres embarazadas que pueden sufrir esto. Se recomienda hacer también radiografías de tórax para ver si no haya habido algún daño a nivel pulmonar. Y el seguimiento se debe de darle al paciente y debe incluir de repeticiones de exámenes médicos y neurológicos a la siguiente semana o a las 2 semanas después para poder descartar un síndrome neurológico tardío. Y vamos a continuar. Y solo sería eso. Y ya vamos a continuar. Jenny, dices la número 2, que sería la última que hace falta. Vale. Dice, la pregunta explica la diferencia entre los inhibidores de la cadena respiratoria y los desacopladores. Para entender bien un poco de la diferencia de tanto de los inhibidores como de los desacopladores, tenemos que saber qué es un inhibidor de la cadena respiratoria. Los inhibidores son compuestos que van a evitar el paso de electrones y van a bloquear la reacción de oxidorreducción. Los inhibidores, debido a que bloquean la reacción de oxidorreducción, tienen como resultado una inhibición de la síntesis de ATP. O sea que sí va a haber una energía o una síntesis de ATP sintasa. En cambio, los desacopladores son compuestos que van a permitir el paso de protones en el interior de la matriz mitocondrial. Sin que se capture algún tipo de energía, o sea, sin ninguna síntesis de ATP o sin capturar energía que provenga del ATP. La energía que esta reacción va a obtener va a ser liberada después en forma de calor y por lo tanto van a transportar más rápido los electrones. Entonces la diferencia entre los inhibidores de la cadena respiratoria y los desacopladores es que los inhibidores van a evitar primero el paso de electrones, segundo van a bloquear las reacciones de oxidorreducción y van a permitir la síntesis de ATP, mientras que los desacopladores van a permitir el paso de protones a la matriz mitocondrial. No va a haber captura de ATP o no va a haber captura de energía y van a transportar más rápido los electrones. Bueno, muchos. Entonces ya serían las 12, las 14 preguntas. Entonces, lo que les explicaría sería de que lo pudieran anotar y me lo mandan para que entonces así ya lo tengamos así ya. Entonces sería todo y gracias por reunirnos y por apartar un poquito de tiempo. No sé si alguien tiene algo que aportar. No, solo gracias a vos también. Bueno, entonces, buenas noches. Entonces, Adiós. ahí ya Bueno, saben. compañeros, feliz tarde. Bye. Que Dios los bendiga a todos.